esa palabra viva y esa palabra eficaz, Señor amado, es más constante que la espada de dos filos. Pedimos, ábranos, Señor, y permita que nuestro sentir, Señor, sea abierto para oír, Señor, la voz de tu palabra. Tú sabes cuán necesario es tu palabra a nuestra alma. Señor, tú sabes que sin tu palabra nosotros no vivimos. Es la vida de la iglesia. Tu palabra es la vida. Tú lo dijiste, Señor amado, que tus palabras son espíritu y son vida. Por tanto, necesariamente necesitamos oír tu voz, no la voz del hombre. No necesitamos palabras de humana sabiduría. No necesitamos filosofías ni huecas sutilezas de los hombres. Necesitamos tu palabra, porque esa palabra, que es más cortante que una espada o filo, esa palabra descubre nuestra alma. Esa palabra nos hiere, pero también nos cura, Señor amado. Esa palabra sana nuestra vida, Señor amado. Esa palabra es la que nos conduce día a día por el buen camino. Porque cuando tropezamos, Señor amado, es tu palabra la que nos levanta. Porque cuando pecamos, es tu palabra la que nos corrige, Señor amado. Porque cuando andamos, Señor, como ciegos, es tu palabra la que alumbra nuestro camino. Como dijo el salmista, Señor, lámpara es a mis pies y lumbrera a tu camino. Permítanos amar cada día tu palabra. Señor, ser tu iglesia que te ame, Señor, y ame tu palabra por misericordia. Hoy en día, Señor, donde, aleluya, los hombres, Padre Celestial, han transado la verdad, han transado, Señor, la justicia, donde, aleluya, la religiosidad, aleluya, se ha vendido, Señor, a hacer lo malo. Pero aquí hay un pueblo, aquí hay un remanente que quiere hacer el bien. Aquí hay un remanente, Padre Celestial, que guarda tu palabra, que vive la palabra, Señor amado, y que ama tu palabra. Por tanto, Señor, que ese espíritu esté, Señor, en nosotros cada día, como también aquellos que nos ven, Señor, por los diferentes medios, Señor Jesucristo, para que, aleluya, a través de ellos, Señor, aleluya, tu palabra corra y sea glorificada. Aleluya. Trae a aquellos que vienen de camino, apura los pasos, para que también lleguen, Señor, a alimentarse de esta tu palabra. Alimentanos en este día, alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, porque la necesitamos más que nunca. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Vamos a cantar una alabanza, hermanos, y luego vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que se vive, verás que se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Como el arca de Noé sobre las aguas, se mecía con el soplo de los vientos. Los que en ella muy contentos se encontraban, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquello demos gloria al autor de nuestra salvación, y con gran emoción edifiquemos un altar en cada corazón.
El amor de Cristo, qué hermoso, perfecto amor, amigo. Ahora el arca es Jesucristo mi Salvador. Amén. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. ¿Eh? Ahora su Biblia en segunda de Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro, ¿eh? A la iglesia. Si hoy fuera Navidad, las iglesias estarían llenas, ¿verdad? Porque se supone que celebran el nacimiento de Cristo, ¿o no? Esa es hermanos amados, una reflexión con respecto al engaño que ha ido acrecentándose a través de los tiempos. ¿Amén? Eso es por la ignorancia que la gente tiene con respecto a la fecha del nacimiento de Cristo, que no ocurrió en diciembre, sino en abril. ¿Amén? Aproximadamente. Está después de segunda de Pedro, está después de primera de Pedro. Amén. Y primera de Juan. Entre primera de Pedro y primera de Juan está segunda de Pedro ahí inmersa. ¿Amén? Vamos a empezar a perfeccionarlo ahí después de Hebreo, al fondo. Hebreo, Santiago, y ahí viene después de Santiago viene primera de Pedro y segunda de Pedro. Pero está Santiago, al ladito de Santiago. Segunda de Pedro, amén. Esperando que el Señor nos hable en esta hora, amén. Amén. Hemos orado, ¿verdad? Hemos cantado y solamente nos resta oír la voz de nuestro Dios, amén. Amén. Capítulo 1, verso 1 dice, en el nombre de Jesús. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, hermanos amados. Dios le bendiga. Dios añada bendición en esta hora de la tarde. Muchos están en sus hogares, enfermos. Otros se han quedado afanados, ¿verdad? Porque no debemos ser hipócritas, amén. Y es una gran realidad. Lamentablemente la iglesia se ha inmiscuido en esta fiesta que no tiene nada que ver con la iglesia. Nada que ver, hermanos amados. Todos los años se hacen estudios, se hacen enseñanzas con respecto a este tema. Pero los hermanos aceptan más las tradiciones que la verdad. Y por eso que hacía mención con respecto a la palabra. Cuán importante es la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Nosotros debemos sacudirnos de las tradiciones, hermanos amados, de los hombres y predicar el evangelio. Porque si a alguien predicamos el evangelio y después nos ve participando en lo mismo, mal ejemplo. Amén. Es como si yo le dijera a alguien, el trago es malo y después me hubiera sentado en la botillería tomando trago. Exactamente igual, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí el apóstol Pedro dice que esta carta aproximadamente, hermanos, fue escrita, estimada en el año 65 y 66 después de Cristo, después de la partida de Cristo. ¿No? Es la segunda carta. Pedro anima a sus lectores a perseverar en la piedad, debido a que Dios ya les ha concedido a todos los creyentes. A ella escribe para recordarle a sus lectores cosas que ellos ya habían oído, pero que a la luz de las apariciones de falsos maestros considera necesario reafirmar. Les advierte que llegarán falsos maestros y al parecer algunos ya están negando, escuche, la segunda venida de Cristo. Les recuerda que el día del Señor vendrá con seguridad y que Jesús no es lento para cumplir su promesa, sino paciente. Amén.
para que se salven todos los que han de ser salvos. ¿Amén? Entonces comienza la salutación de esta carta, diciendo el apóstol Pedro, Simón Pedro, y esto hay que poner mucha atención, siervo y apóstol de Jesucristo, fíjense, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, o sea, no por nuestra justicia, aclara, sino por la justicia de Dios. Nosotros, ¿qué hemos alcanzado? Una fe igualmente preciosa a la de los apóstoles, a la nuestra, dice. Amén. Aquellos que habéis alcanzado por la justicia de Jesucristo una fe, no que nosotros alcanzamos por la justicia de Cristo, nosotros ahora hemos alcanzado esa fe. Amén. Por eso que es importante meditar el llamamiento que tenemos, hermanos amados, como iglesia. El llamamiento a ser apartados, sacados de la religiosidad y traídos a la iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que es importante lo que hace mención el apóstol y la necesidad que hay, hermanos, con respecto al conocimiento. El creyente debe tener conocimiento de Dios. No, hermanos, no sirve que un creyente venga, diga ser creyente y no conozca a Dios. Porque de qué manera va a testificar y de qué va a testificar o de quién va a testificar si no conoce a Dios. Nosotros conversamos con un hermano el sábado anterior y es cierto que la iglesia, cierto del nombre, se dio a hablar de la unicidad, aleluya y gloria al Señor, y del nombre, pero faltaron muchos ámbitos. Entonces a mí no me sirve conocer el nombre de mi hermano Miguel si no lo conozco a él. La necesidad de conocer el nombre, pero también de conocerlo a él. Y esto es lo que el apóstol está instando, hermanos amados, a que la iglesia pueda conocer a quién, a Dios, ¿verdad? Y a nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué cosa? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, hermanos amados, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué cosa? El conocimiento. Nuevamente, hermanos amados, el apóstol Pablo apela a esta palabra, conocimiento, de conocer. En el término, el verbo conocer, en el término bíblico, hermanos amados, por ejemplo, cuando habla de María y José, cuando dice, no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, estaba hablando de un término íntimo, ¿amén? De intimidad, como la esposa conoce a su esposo y como el esposo conoce a su esposa. En un matrimonio, ¿verdad? Ambos debían conocerse a tal punto de saber los gustos, ¿verdad? Todas las cosas. En ese ámbito, por eso que el apóstol Pablo en Romanos, por ahí en el capítulo 7, como que se escapara, ¿cierto?, del tema que viene dando con respecto a la salvación, y habla del matrimonio. Como que si saliera, se desenfocara el tema. No se desenfoca, al contrario. Está marcando que una vez que nosotros somos salvos, somos iglesia, debemos adquirir esa comunión con Dios, de intimidad. Entonces, cuando Cristo habla de la oración, por ejemplo, dice que cuando nosotros oremos, encerrémonos en nuestro cuarto, ¿verdad? Para hablar en intimidad con nuestro Dios. Entonces, lo que el apóstol Pedro está hablando aquí, y nuevamente, hermanos amados, vuelve a recargar el tema de conocer. Si la iglesia conociera realmente a Dios, no celebraría ninguna de las fiestas paganas. No se mezclaría, por eso que Pablo dice, ninguno que milita, ¿cierto?, en este camino, se enreda en los negocios del mundo. Cristo fue claro. Nosotros no somos el mundo, ¿verdad? Y él lo dijo. Se lo dijo a Pilato. Mi reino no es de este mundo.
Cristo, hermanos amados, que es nuestro ejemplo en todo, la parte humana, como decimos nosotros aquí en Chile, rayó la cancha. Rayó la cancha. ¿Amén? Definió, y estos apóstoles, y uno de ellos es Pedro, está hablando lo que él aprendió. Dios se dio a conocer por medio de Cristo. ¿Se acuerda cuando los llevó al monte de la transfiguración? Estaba Moisés, estaba Elías, ¿verdad? Bueno, Pedro dijo, bueno, pues nos quedemos aquí, hagamos en Ramá, una para ti, una para Moisés y Elías. Y la voz del cielo dijo que obedeciera lo que Jesús decía. ¿Amén? En otra oportunidad, Cristo le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos, bueno, uno es Elías, otros dicen que eres Jeremías, cualquiera de los profetas. Y ahora le pregunta a sus seguidores más cercanos, ¿y ustedes? Y le viene la revelación a Pedro, ¿verdad? Yo digo, le vino porque no fue algo claro que tenía muy claro, porque después lo negó, ¿verdad? Y recuerde que todavía no venía el Espíritu Santo sobre él. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Y él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, escucha, carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Luego, en el día final, cuando ya Cristo estaba por ser apresado, ¿verdad? Sacrificado, él se reúne en la intimidad. Y una vez que Judas sale, que sale el traidor, Jesús empieza a conversar con sus discípulos, y esto lo vemos en el capítulo 14 de Juan. ¿Creéis en Dios? Creer en mí también. Ahí se está, ¿qué cosa? Revelando. Le está dando a ellos el conocimiento de quién es Él. ¿Se acuerda que Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta? Y él le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces en esa intimidad Dios está revelando quién es Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, sabéis dónde voy. Y uno le dijo, Señor, no sabemos ya. ¿Cómo saber el camino? Y él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene, no dice nadie va. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí está lo que Pedro está diciendo. Dice luego el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado, escuche, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases ¿a qué? A ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay ¿dónde? En el mundo. ¿A causa de la qué? De la concupiscencia, a causa del pecado. El mundo está corrompido porque hay pecado. ¿Amén? Nosotros por misericordia hemos huido de esta corrupción. Y hoy día somos participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina. ¿Y por qué? ¿Cómo comprobamos nosotros que somos participantes de esta naturaleza? Bueno, por la palabra adquirimos el conocimiento. Pero en los posteriores días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Porque poseemos el Espíritu Santo. Y no lo tiene cualquiera. No lo tiene el vecino suyo, que no se ha convertido. Lo tiene usted. Usted tiene el Espíritu Santo y en esto tiene la sabiduría, tiene el poder de Dios. Usted lo tiene todo. El problema es que usted no lo echa a funcionar. Igual que los dones. Hablábamos el otro día de los dones. Los dones todos no tienen los mismos dones, pero todos tampoco tienen ministerios. ¿Se fijan? El Espíritu Santo es el que opera, por eso es que somos participantes de esta naturaleza divina. ¿Eh? Aunque estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. ¿Ah? Hasta que Dios nos venga a buscar. Y por mientras que Dios nos viene a buscar, estamos en este peregrinaje. Y en este peregrinaje estamos soportando con la ayuda del Señor. Amén. Nosotros todos sabemos que un día partiremos del escenario de esta tierra, ya sea individualmente o ya sea en forma grupal. Cuando venga el arrebatamiento, Dios tome su iglesia y se la lleve. Por eso no estamos preocupados de las festividades. Y no porque no tengamos corazón, porque no tengamos sentimientos, porque somos de hacer. No.
No, es que nosotros no compramos esas cosas. Nosotros usamos más la razón que el sentimiento. Somos seres racionales, no sentimentales. Cierto, el sentimiento está en nosotros. ¿Ah? Pero no puede llevarme el sentimiento a una mentira. Porque nosotros no podemos mentir. ¿Te das cuenta, no? Ese es como un juego de... Esto va todo así anudado. Hoy día, lamentablemente, hermanos nuestros han caído en el juego de la mentira y del engaño. No, es que habla de Dios, es que la natividad de Dios y la natividad existe. Y Dios, es cierto, Dios nació. Como hombre vino a la tierra. Pero ni siquiera fue en esta fecha. Y ni siquiera en ninguna parte de la Escritura Dios nos ordena a celebrar, como decía un pastor, que Él celebra a Cristo porque celebra la Navidad porque Dios dijo que había que celebrarlo todo. No. Dios dijo que recordáramos el día de su muerte porque el día de su muerte a nosotros no nos, hermanos, favoreció. Y en eso, a los que hemos creído, ahora somos participantes. Aunque el mundo diga, usted lo ve ahí, usted se ve ahí, se ve como una persona normal, terrenal, de todo. Pero usted sabe que dentro de ustedes habita ¿qué cosa? ¿Quién está? El Espíritu Santo está dentro de ustedes. Entonces, recalca aquí, dice, vosotros también, ¿quiénes? Ustedes, la iglesia, poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Mire, otra vez nuevamente la palabra conocimiento, ya van 3 veces, en el mismo capítulo. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y escuche esto, la maravillosa. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento. Nuevamente, 5 veces ya. ¿Al conocimiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, si esto está en nosotros, vamos a querer indagar, aprender más, conocer al Señor. ¿Se acuerda de María y Marta? Cuando Jesús las visitó, en el libro de Lucas está eso, ¿verdad? Dice que María se puso a los pies del Señor ahí, se instaló a los pies del Señor, ¿verdad? Mientras el Señor le hablaba, le enseñaba. Y Marta estaba afanada en los quehaceres. Y como estaba afanada, reclamó al Señor y le dijo, Señor, dile a María que me ayude. Y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con los quehaceres. Pero María ha escogido la mejor parte y esta no le será quitada. Dios se agrada cuando usted, hermanos, quiere conocerle. Cuando usted empieza a indagar de una manera, no como hacían los fariseos. Los fariseos querían conocer a Jesús, pero querían conocerlo de otra manera. Siempre andaban con preguntas casiosas, haciendo trampa, queriendo buscar una palabra, como dice por ahí, para hacerlo caer, para demostrar que él no era el Cristo, pero usted sabe que sí era. Entonces, hermanos, aquí, si estas cosas están en nosotros, vamos a estar pendientes de conocer más de Dios. El problema es que nosotros creemos que porque llevamos un buen tiempo ya profesando la fe, que ya llegamos a la estatura, ya estamos ahí a la altura, estamos ahí. No. Pablo dice, no, yo no pretendo haberlo alcanzado. Ya. Una cosa hago. Me proyecto hacia adelante, al blanco. Fíjese que el error nuestro, hermanos amados, es no conocer a Dios. Es no querer conocer a Dios. A veces, hermanos, nos evitaríamos muchos problemas o saltaríamos muchos problemas si conociésemos a Dios. Por ejemplo, el salmista David dice en uno de los salmos, dice, alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor. Fíjese, él mismo se responde que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando uno conoce a Dios, hermanos, es diferente. Cuando hay un problema, usted sabe que ese problema usted lo va a superar. A lo mejor con dolor. Pero lo va a superar. ¿Sabe por qué?
porque sus ojos están más allá del problema. Sus ojos están puestos, como dice el hebreo, en el autor y consumador de la fe. Por eso que es importante lo que aquí el apóstol Pedro está aconsejándole a la iglesia. Y si llegamos al capítulo 2 ahora, vamos a ver la importancia radical de este asunto. No es por conocerle solamente. Escuche. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosa? A ver. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Ah? El que no tiene estas cosas, ¿qué es lo que tiene? La vista muy corta. La vista muy corta. Y mire lo que dice aquí. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvidó que Dios lo perdonó. Es como, hermanos amados, los 10 leprosos que fueron sanados, ¿verdad? ¿Verdad? Y Cristo le dice, mostrados al sacerdote, partieron los 10, cuando iban de camino, se dieron cuenta que estaban sanos. ¿Cuántos volvieron? Ese no se olvidó de quien le había sanado, quien le había limpiado de la lepra. Así muchos hoy día se han olvidado de la purificación de sus antiguos pecados, ¿verdad? Y viven la vida como si Dios no viniera, no fuera a venir nunca. Porque ya creen que lo han alcanzado todo. Se lo vuelvo a decir. Ya creen que lo han alcanzado todo. Por eso que Pablo por ahí dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuidado, esta carrera es hasta el final. ¿Ven? Gloria al Señor porque vamos adquiriendo cada día más conocimiento. Si nos interesa este tema. Porque el que está interesado en este tema va a preguntar y va a indagar. Como hizo Lucas. Dice que indagó diligentemente, ¿verdad?, los acontecimientos y los relató y los grabó en el segundo libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el primer libro que se llama Lucas, el libro de Lucas. El hombre indagó, investigó. Yo en la mañana hablaba del capítulo 5 de Hechos, donde desestima totalmente el tema del diezmo. Y no habla de diezmo. Y usted en el libro de Hechos, donde la iglesia es enseñada, no ve el tema del diezmo. Pero sin embargo hay muchos que persisten en cobrar el diezmo a la gente. ¿Se fijan, no? Eso es porque no conocen a Dios. No conocen la gracia. Se han olvidado de que Dios los perdonó. El verso 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí hay dos cosas importantes. Nosotros fuimos llamados con un propósito, con una vocación. Y la elección la hizo el Señor, no nosotros. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, yo os he puesto ¿para qué? Para que llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Entonces, ¿quién tiene que hacer firme esto? Nosotros. Nosotros debemos confirmar, hermanos, nuestra vocación y nuestra elección, nuestro llamamiento, hermanos amados. Porque si no, estaríamos faltos de fe. Si usted no tiene la convicción que tiene que ir a trabajar a su trabajo, que lo contrataron, y empieza a fallar, va a llegar como 3 días después sin falta y le van a dar el sobrazo. Porque usted no estaba convencido que lo hayan contratado. También tengo que estar convencido de que soy un hijo de Dios, hermanos amados, y que tengo que seguir buscando las cosas de Dios. Por eso que la Escritura dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una perseverancia constante. ¿En qué? En la fe. En lo que hemos creído. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso nosotros tenemos que perseverar en esa fe, en esa convicción. No solamente, hermanos, asistir al culto. Es mucho más que asistir al culto. Por esto dice, porque de esta manera os será otorgada, ¿qué cosa? Amplia
y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ve? ¿Cómo nos ve el Señor? Como diligentes, como prudentes, preocupados de aprender más, de adquirir conocimiento, como le dice el proverbista. Sobre toda cosa quiere sabiduría. Sabiduría, que es importante. ¿Y dónde se encuentra la sabiduría? En Cristo. No hay más sabiduría fuera de Cristo. Usted no va a poder hallar sabiduría fuera de Cristo. A más de la terrenal, como dice Santiago, que es animal y diabólica. La sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Usted ve cómo está la sociedad hoy día. Y todo se justifica. Por esto, dice el apóstol, yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También, dice el apóstol Pedro, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Gloria al Señor. Dice que él, hermanos, estaba preocupado de que ellos supieran estas cosas. Y estaba claro que le quedaba muy poco tiempo de vida, pero como él tenía claro que le quedaba poca vida, pero iba a procurar después de la partida que la iglesia, aunque supiera, porque a veces de repente, estas cosas las sé. No, si esto lo sé, pero cuidado. Pero a veces nuestra confianza en nosotros mismos también nos puede hacer tropezar. En esto tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados. El proverbio dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y a veces cuando somos sabios en nuestra propia opinión, ciertamente caemos. Cuando pensamos que ya lo hemos alcanzado todo, ciertamente no hemos alcanzado nada. Y por eso caemos. Porque, por ejemplo, David dice que en el tiempo en que los reyes van a la guerra, ¿dónde estaba David? En la casa, durmiendo, en el palacio. Salió como a las 4 de la tarde al palacio y vio que vio. A veces desnudo a bañarnos. Y la concupiscencia lo atraparon. Y le dijo al criado, ¿y quién es esa mujer? Es Betsabé, le dijo el criado. La esposa de Urías Eteo. O sea, en pocas palabras le puso la barrera al tío, el criado. Pero David saltó la barrera, la mandó a buscar, durmió con ella y la embarazó. ¿Por qué? Porque estaba donde no debería haber estado. Y por eso que el apóstol Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y el apóstol Pedro está diciendo exactamente casi lo mismo. Que nosotros debemos procurar, hermanos amados, en tener estas cosas que acaba de decir, la fe, la virtud, ¿verdad? El dominio propio, el amor, el afecto fraternal. Todas estas cosas deben estar en nosotros. ¿Para qué? Para que estas cosas nos impulsan, hermanos amados, a buscar más y más de Dios cada día. Hoy día no hay deseos de orar. No hay deseos de conocer más a Dios. Pero hay creyentes que están en la ignorancia que ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia o el libro de Dios. Entonces, el apóstol Pedro está procurando, y aquí se cumple lo que el apóstol Pedro dice, en el Espíritu de Dios, por supuesto. Estamos leyendo, ya el apóstol Pedro no está. Pero sin embargo nos está recordando por esta carta lo que le dijo a esa iglesia en ese entonces, pero hoy día le dice a la iglesia contemporánea, a nosotros como iglesia. ¿Amén? Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuche, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recuerde que Pedro fue testigo. Pedro estuvo. Y aquí hace mención de algo, dice. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Se acordó el apóstol Pedro de lo que había escuchado ya cuando dijo, Señor, hagamos el enramado, una para ti, una para Elías, y quedémoslo aquí nomás para que vamos a seguir más allá? ¿Ah?
Este es mi Hijo amado, a él oíd la voz que vino desde la gloria. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Ven? ¿Se acordó Pedro? Sí, pues. Entonces, hermanos amados, tenemos, ¿qué cosa? También la palabra profética más segura. ¿Qué tenemos? La palabra profética más segura. Yo una vez le dije a un hermano, y aquí se puede levantar un profeta y yo lo voy a dejar que el profeta hable todo lo que quiera. Pero yo después voy a comparar lo que el profeta dijo con la palabra, porque a mí lo que me asegura la vida es la palabra. Y por eso que Pedro dice, tenemos, Dios le bendiga, pastor, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, escuche, hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿dónde? En vuestros corazones. Amén. Hoy día estamos viviendo en una oscuridad. Estamos viviendo en la oscuridad, hermanos amados, del mundo. Pero tenemos la antorcha. Tenemos la antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Por eso que David dijo, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra, en la cual podemos confiar. Y más de alguna idea, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Ah? Fueron hombres, pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Ahora, inspirado, hermanos, en el término humano, terrenal, es cuando yo me inspiro a escribir algo. Pero en el término divino es, aquí hay una hoja, aquí hay un lápiz, anote lo que yo le voy a decir. Dios inspiró a los hombres, o sea, Dios inspiró a Moisés. Moisés no estuvo en el huerto. Sin embargo, él escribe el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y no estuvo en el principio, pero sí relata lo que fue el principio. ¿Quién se lo mostró? Señor. Dios. El Señor le relató y Moisés escribió. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, tenemos la palabra profética. Para mí la Biblia es el alma de la iglesia. Amén. La palabra del Señor es la que da vida. Sí. Amén. Si no está en la Escritura, no lo dijo Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que discernir. Si está en la Escritura, Dios lo dijo. Si no está en la Escritura, Dios no lo dijo. Amén. Es mentira. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo y está razonando aquí. ¿Ah? Entendiendo, dice, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie se arrancó con los tarros, ni Moisés, ni Jeremías, ni Elías, ni Malaquías, ni Oseas, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Esteban, ni Lucas. Nadie se arrancó con los tarros. Dios lo inspiró. Aquí claramente dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escuche, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, de Génesis a Apocalipsis, que es el canon bíblico que fue aprobado y que cuadra 100%, hermanos amados, porque si usted se da la tarea de investigar libro por libro a través de la historia, porque esto hay que cotejarlo. Hay que cotejarlo con la historia. Amén. ¿Le va a cuadrar? ¿Le va a cuadrar al 100? El problema es que dice, no, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios. No creo. El problema es que ese o esa persona no se da el tiempo para investigar. Es una persona que ignora y que vive su vida en la ignorancia. Y que a veces prefiere estar sumido en la oscuridad, en la ignorancia, y no ir a la luz. Y cuán buena es la luz, hermano. Cuán buena es la luz. La luz es vida. Entonces, asentado sobre este primer versículo, que el apóstol Pedro asienta aquí un fundamento para la iglesia, ahora va a advertir.
a nosotros. ¿Y por qué razón? Porque, hermanos amados, la iglesia vive en un peligro constante. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que los creyentes hoy día toman muy livianito este tema. Lamentablemente, hermanos amados, lo toman muy livianamente y por ello muchos hoy día ya no caminan. Caminar en el Evangelio. Se puede caminar físicamente, pero el término que nosotros ocupamos es caminar, porque hablamos del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay muchos que ya no caminan. ¿Por qué razón? Porque no atendieron, hermanos amados, a lo que la Escritura dice. La Escritura, por algo advierte, hermanos, el Señor, con respecto a este tema, de, primeramente, sentar, como decimos nosotros hoy día, sentar un precedente. Cuando uno sienta un precedente, no un presidente, un precedente, está claro, hermanos amados, que sobre esa cosa va a edificar. Mire, Jesús dijo a Pedro, cuando Pedro recibió la revelación, le dijo esto: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra o roca, edificaré mi iglesia. No estaba hablando de Pedro, estaba hablando de la revelación que Pedro le dio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, Pedro le dijo, tú eres el Dios manifestado en carne. Eso le dijo. Entonces, sobre esta roca, sobre esa revelación, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces aquí, si tomamos el capítulo 1 como lo hemos tomado hasta aquí, y tomando en cuenta todo lo que el apóstol Pedro ha relatado hasta aquí, en el capítulo siguiente, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Amén. Amén. Había un ejemplo ya vivido por los judíos. ¿Cuál? Los falsos profetas. En el tiempo de Israel se levantaron muchos falsos profetas. De hecho, tenemos los profetas de Baal, los profetas de Acera, que hace mención el libro de Reyes, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia de Elías, ¿cierto? Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comían a la mesa de Jezabel, ¿se acuerdan? Cuando reinaba el rey Acab, tan impío como la mujer. ¿Ah? Acab era mandado. Jezabel gobernaba a Israel, no era Acab el que gobernaba. De hecho, usted lo puede ver en el tema de la viña de Nabot, cuando Acab quería comprarle la viña de Nabot, que estaba al lado del palacio, y Nabot le dijo, no, esta es la herencia de mi padre, yo no la vendo. Y llorando Acab, ¿cierto? Fue donde Jezabel le contó, o sea, Jezabel llegó a él, lo vio llorando, y le dijo, ¿por qué estaba tan triste? Le dijo, no, es que quiero comprarle la viña a Nabot y no me la quiere vender. Le dijo, ya, yo te voy a hacer que la venda. Y levantó 2 testigos falsos, ¿cierto? Acusaron a Nabot, ¿verdad?, de blasfemia, y lo mataron. Y dijo, anda, toma posesión de la viña, ahí está. Pero Dios no estaba ajeno a esto. Dios estaba mirando todas las cosas. ¿Amén? Entonces, estos profetas, no lo voy a relatar todo el tema, usted lo puede ver después en el libro de Reyes. Estos falsos profetas que comían a la mesa de Jezabel, 400 de Baal, 450 de Baal y 450 de Acera. El profeta Elías los citó, ¿verdad? Y ocurrió el gran desafío, ¿cierto? Donde Elías le dijo, el Dios que responda por fuego, ¿cierto? Él es Dios. Porque le dijo a Israel, ¿hasta cuándo claudicar entre dos dioses? ¿Se fija cómo tenían los profetas a Israel? Lo tenían claudicando. Adoraban a Baal y adoraban a Dios, porque Israel sí llegó a adorar al diablo. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, vea la Escritura. Baal es el diablo. Y por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos amados, con todas estas fiestas tradicionales que hay, que nos metan, ¿cierto?, la adoración a otras especies que ni siquiera son Dios.
Porque a veces el diablo, recuerde que el diablo es mentiroso y es sutil. Entonces, hace mención de esto el apóstol Pedro para que se recuerden. Oiga, hermano, en aquellos tiempos el pueblo tuvo falsos profetas. O sea, atiendan, oiga, hay una experiencia vivida por el pueblo de Israel donde se levantaron muchos falsos profetas. Atiendan. El hombre, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y así le advierte, le dice que habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y escuche, para que usted vea por qué la gente sigue a esos profetas del falso evangelio de la prosperidad. Y esas iglesias son llenas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy día llega una moda de Estados Unidos, donde hay que colocar luces, hay que colocar humo, y la iglesia del nombre de muchos pastores atienden y lo hacen. Y compran. Y van transformando la iglesia porque quieren más movimiento. Cuidado. Y dice, y por avaricia, escuche bien, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería de vosotros. La verdad que hay muchos falsos maestros que no les interesa su persona, le interesa su bolsillo. No va detrás del alma, va detrás del bolsillo del alma. ¿De cuánto usted tiene? Según cuánto usted tenga, yo me voy a interesar en usted. Pero si usted no tiene, si usted tiene poco, búsquese otra iglesia. Porque usted no me sirve. Así dicen los hombres. Si usted gana el mínimo, a mí no me sirve. Tiene que tener un suculento sueldo. No, esto es lo que dicen los falsos, yo no. A ver, para que no me pongan la cara. A ver, no lo digo yo. A ver. No, a ver. Por si acaso. Y eso, por eso que dice, hará mercadería por avaricia, o sea, por amor, porque la avaricia es el amor al dinero. La avaricia es eso. Lo cual dice que la condenación de ellos ya no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, están listos. Amén. Están ahí. Porque si Dios, escuche, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé. Se recordó del diluvio. ¿Ves? Eso está en la historia. Amén. Nadie puede negar eso. Que no hubo un diluvio en la tierra. No, hermano. Hubo un diluvio. Gente que encuentra cosas marinas ahí en los cerros. ¿Verdad? De repente usted se encuentra con conchas marinas en los cerros. Los científicos pretenden tapar el sol con un dedo. Pero aquí el apóstol Pedro está haciendo mención de esto. Pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía ¿qué cosa? Cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto habla de la justicia equitativa de Dios. Amén. Por eso es que tenemos que conocer a Dios. Hermanos, tenemos que conocerlo. Amén. Cada día más debemos procurar conocer a Dios a través de la Escritura. La única manera de conocer a Dios es a través de la Escritura. Por eso que el apóstol Pedro, volviendo al verso 19 del capítulo 1, dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, no hay nada más seguro que la Escritura.
¿Qué Platón? ¿Qué Sócrates? ¿Qué Mahoma? ¿Qué? No, hermano. La Escritura es la palabra más segura en la que usted puede confiar. Amén. Por eso yo antes decía, si lo dice la Escritura, bien, yo me inclino. Si el Señor me dice a través de la palabra que yo tengo que entrar de cabeza, yo lo hago. Porque lo dice el Señor. Pero si lo dice el hombre y no, hermanos amados, lo justifica por la Escritura, no. 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 No podemos, hermanos, acatar la voluntad del hombre. El hombre es el hombre. Debemos tener mucho cuidado. Entonces, hermanos amados, aquí habla de la justicia equitativa de Dios. El salmista dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Dios va a dar el pago. ¿Amén? El justo pago. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias, despreciando el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esto me parece conocido. De gente que habla déspotamente de otras autoridades, ¿verdad? ¿Cuánto se llama? Quitando autoridad al otro. Yo soy mejor que este otro, y así habla. Atrevidos, contumaces. Y se dicen llamar pastores muchas veces. Y es una pena, porque el lenguaje que utilizan no es el bíblico. Amén, no es el bíblico. Porque están preocupados más de llenar su aljaba que, hermanos amados, que las almas se salven. El buen pastor tiene que tener, hermanos amados, las mismas condiciones que tuvo el pastor de los pastores. Y Pedro lo va a decir después, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ahora, ¿por qué estoy hablando de los pastores? Porque esto le está hablando a la iglesia. Y también por los falsos maestros están entre medio de los pastores. Los enseñadores, los que suben aquí arriba del púlpito, ¿verdad? Y en eso tenemos que tener cuidado. Hay algunos que tratan mal a los demás y no se puede. Los ángeles dicen que fueron superior, ¿verdad? Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza e impotencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, escuchen, hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué es lo que hizo Balaán? Balaán, hermanos amados, si usted va a la historia, él amó el dinero. Y estos profetas, estos falsos maestros, se caracterizan por eso. El amor a la plata. ¿Amén? La prioridad de ellos es el dinero. Por eso dije, no le aman a usted, aman el bolsillo suyo. Eso es lo que le interesa a él, no el alma, el bolsillo. Y esto es lo que describe, hermanos, con respecto a Balaam. Balaam fue, ¿cierto?, el rey Balac, ¿cierto?, para que maldijera a Israel. Y él oró a Dios y Dios le dijo, no, tú no maldices lo que yo bendigo. Entonces fue y le dijo al rey Balaam que no podía hacerlo, porque el pueblo era el pueblo de Dios, no podía hacerlo. Entonces, después el rey volvió a la carga, pero ya, como decía un hermano, volvió con un saco de plata.
¿Amén? Y le dijo, ahora maldice. Dijo, y le oró a Dios, ¿verdad? El profeta. Y como él persistía, Dios ya le había dicho que no, ya le dijo, anda, pero tú vas a hablar lo que yo te digo. Bueno, y partió el profeta, ¿verdad? Montado en la burra, ¿verdad? Y la burra ve al ángel del Señor que está con la espada desenvainada en el camino y se hace a un lado. Y al hacerse a un lado le aprieta el pie. ¿Ah? A Balaam. Y luego, ¿cierto? Sigue el camino y ya el ángel del Señor se puso en un lugar que ya no podía pagar. ¿Y qué es lo que hizo? Se echó. Para salvarle la vida solo, calcule. Y viene el hombre y la guasquea, ¿verdad? Y la burra le habla y dice, ¿no soy tu alma? ¿Por qué me golpeas? Y eso dice que frenó la locura del profeta. Que un animal lo hable, hermano, ya es como que ya estamos muy perdidos. ¿Amén? Entonces eso pasó con Balaam, por eso que aquí lo saca el apóstol Pedro a colación. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, nuevamente la palabra conocimiento, ojo, y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se acuerdan cuando el Señor habla del espíritu inmundo que salió? Que vagó por lugares desérticos y volvió nuevamente a su casa. Aquí lo corrobora el apóstol Pedro, diciendo que el estado de aquel personaje viene a ser peor. Por eso debemos cuidar, Dios nos ayude a cuidar nuestra salvación, hermanos amados. Dios nos ayude a que no nos volvamos atrás. ¿Eh? Que perseveremos en lo que creemos. Dios nos dé la fuerza necesaria y la inteligencia, la sabiduría para permanecer hasta el final. Y en la tentación, porque la tentación es del diablo, la prueba es de Dios, pero la tentación no viene de Dios. Dios no tienta a nadie. Ojo con eso. Debemos procurar, hermanos, estar firmes. Ciertamente dice, porque mejor les hubiera haber conocido el camino de la... No, perdón, voy a leerlo, no. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hasta aquí vamos a llegar, porque pues bueno, viene la venida del Señor, que es otro tema, que también está firmado también con el clavo 1 y el clavo 2. Viene, ¿cierto?, el capítulo 3 después, donde va a hablar de la venida del Señor, que sí o sí va a ser. Amén. Pero por el tiempo, vamos a dejarnos aquí, hermanos amados, concluyendo con el último verso, que dice, pero ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, ¿dónde? En el cielo. Son características de estos dos animales. ¿Amén? No es que lo esté comparando con el perro ni con el, sino que hace una mención. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, con esto vamos a ir concluyendo. Alabado sea el Señor, amén, que nos ayude. Dice, el perro tiene una característica que cuando anda enfermo, vomita. Vomita lo que comió. ¿Y qué es lo que hace después? Se come el vómito. Esa es una característica de un animal. El perro es un animal, no es una persona. Para los amantes de los animales, van a escuchar lo de Greenpeace, ¿cuánto se llama el otro? La Sociedad Protectora de Animales, no. El perro es un animal, el gato es un animal. ¿Amén? Hoy día la gente ama más a los animales que a sus propios familiares. Prefieren dejar una madre botada por el perro. ¿Ah? Eso es pensar irracionalmente. Este es entre comillas, un pensamiento. ¿Eh? No importa que venga la Sociedad Protectora de Animales a apresarme, no importa. No es que no me gusten los animales, yo igual quiero los animales, pero el animal tiene un lugar. Y un perro no vale más que mi madre, ni mi hermano, ni mi esposa, ni mi hija tampoco. ¿Eh? El perro es el perro, el gato es el gato. Y son animales domésticos que uno los cría, los alimenta, le cuida la casa, le matan los ratones. Para eso son los animales. ¿Eh?
Y las vacas son para comérselas, los corderos también son para comérselas, no son para idolatrar. En África, un país muy ignorante, está lleno de animales, están muriendo de hambre, pero tienen vacas y no se las comen. Dios dio las vacas para que se las coman. Lo único que no pueden comerse es la sangre de la vaca. Entonces, el perro tiene esta característica que vuelve ¿a dónde? Al vómito. ¿Qué quiere decir esto? Yo deshice todo lo que deshice, por ejemplo, salí del mundo, ¿verdad? Y estoy viviendo una vida nueva, proyectada en el Señor. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo atrás? A retomar todo esto nuevamente, lo que yo hacía antes. Yo sé lo que hacía, Dios también lo sabe. Usted sabe lo que hacía y Dios también lo sabe. Si usted vuelve a retomar eso mismo, es como el perro. Ese es el ejemplo que está hablando Pedro, ¿verdad? Que viene a ser como el perro, dice que ha acontecido lo del proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada. Si usted lava un chanchito, ¿verdad? ¿Ah? Y lo perfuma, le pone ropita, lo encacha y lo deja dentro de su casa. ¿Ah? Y después usted lo suelta para que vaya a dar una vuelta al patio y vaya a hacer sus necesidades, porque no vaya a hacer las necesidades adentro. ¿Ah? Ese puerco, ese cerdo, esa cerda, va a volver al barro porque su hábitat es ese. Entonces, ¿quiénes se van a perder? ¿Quiénes se pierden? Los que nunca fueron salvos. Porque ellos se agradaron con esas cosas. Entonces, no crea que Dios es injusto, hermanos amados. Por eso entonces lo hago para entender, para que usted piense. La salvación es para todos. Dios dio salvación para todos. Cristo murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amén? No hay excepción de personas para la salvación. Pero la pregunta es, ¿todos van a tomar la salvación? Lo mismo que pasa con el derramamiento del Espíritu Santo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Sobre toda carne que quiera recibir. ¿Amén? Eso lo dijo el Señor también a los discípulos, cuando habló de Juan el Bautista. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista es Elías, verdad, que había de venir? Pues sí. Entonces, la salvación es para todos. El problema es que no todos van a ser salvos. No porque Dios no lo quiera. Es porque la persona escoge ese camino. Así como Judas escogió el camino del mal, así también estos que un día estuvieron con nosotros y volvieron atrás, volvieron a ser partícipes, a practicar lo mismo que hacían, no es porque Dios lo quiso, es porque ellos decidieron. Y aquí, hermanos amados, hay un fundamento firme, donde el apóstol Pedro habla en el capítulo 1 y el capítulo 2. Por eso que nos advierte, hermanos, conozcamos más al Señor. Procuremos conocer más a Dios. No nos conformemos solamente con venir al culto. Tomemos la escritura en el hogar. Sigamos las enseñanzas. Hay mucha enseñanza que seguir. Preocupémonos, hermanos, de conocer más a Dios. Porque mientras más conozcamos a Dios y mientras más cerca estemos de Dios, más lejos vamos a estar del pecado y más lejos de la garra del enemigo. Recuerde que tenemos un enemigo muy cercano, que es usted mismo. Yo soy enemigo de yo. ¿Amén? Por eso que Pablo dice, ya no vivo yo. Este es mi enemigo, mi carne, que quiere, que no quiere sujetarse. No quiere sujetarse a Dios. Pero gloria al Señor que nos ha dado su Espíritu. ¿Amén? Por eso procuremos, hermanos, conocer más a Dios. Yo para arreglar un auto tengo que saber mecánica. ¿Verdad? Y cuando un mecánico es completo, sabe esta electricidad mecánica. Se perfecciona. Por eso que habla de vocación. Vocación es un estado, un llamamiento para predicar y hablar de Dios con la fuerza o con la seguridad que solemos hablar es porque lo conocemos. O como dijo Pablo, más bien siendo conocidos por Dios. Pero es mi responsabilidad, es la responsabilidad suya y mía de conocer a Dios, porque si alguien le demanda razón de su fe, ¿qué va a decir usted? No es que me sanó de cáncer. No es que me sanó de una gripe. Es muy vago, muy poco eso. Debemos dar, hermanos amados, testimonio. Por eso que usted ve de repente predicadores en la calle, y con esto termino, que dicen, yo era ladrón, yo era prostituta, yo era... No tienen... Jesús le dijo, es por el mundo de predicar el evangelio. Pablo dijo, no nos predicamos nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Dios no nos mandó a predicar a nosotros.
No, a mí no me mandó a hablar de José Pérez. Me mandó a hablar de él. Y si no lo conozco, ¿cómo voy a hablar de él? Dios nos bendiga. Póngase en pie, hermanos amados. Vamos a dar gracias al Señor para retirarnos esta tarde. Amén. Dándole gracias a nuestro Dios por su palabra. ¿Amén? Estuvimos con 2 capítulos hoy día. Nos faltó uno solo. Y uno no ha llegado a la vigilia. Amén. Bueno, un día a lo mejor vamos a hacer una vigilia con la ayuda de nuestro Dios. Amén. En este lugar. Incline su rostro para ser despedidos. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu palabra predicada en este día. Gracias por el conocimiento de ella. Gracias porque en ella tenemos la seguridad, Señor amado, y la confianza. Ayúdanos a entender y a comprender cada día tu palabra. Ayúdanos a aquellos que están en la oscuridad a salir de la oscuridad y te conozcan a ti, Señor, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado, Señor, que es la vida eterna. Padre, gracias por mi hermano, por mi hermana que se han esforzado en este día, que han hecho ese tiempo, Señor, para venir a aprender de tu palabra. Amén. Bendígalos grandemente. Señor, una vez más, intercedemos por los que están enfermos, por aquellos que están pasando momentos difíciles. Señor amado, por mi hermana Daniela, por mi hermano Manuel Cárdenas, por mi hermana Mónica, Señor Jesús, por mi hermana María Galdame, y así por todos los que están enfermos. Señor, extiende tu mano poderosa de misericordia y de verdad sobre cada uno de ellos. Ahora nos retiramos, no de tu presencia, porque no nos conviene retirarnos de tu presencia. Nos retiramos, Señor, de este lugar, Señor amado, que es casa de oración, puerta del cielo. Te pedimos tu bendición para retornar a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Su nombre sea la gloria. Despídase de su hermano, deseele bendición y nos vemos el martes con la ayuda de nuestro Dios. Amén.